Buenos días, jóvenes. Hoy nos corresponde otro de los objetivos de la estadística llamado tabla de frecuencias. Tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia vamos a continuarlas trabajando con datos no agrupados. En cualquier investigación o trabajo estadístico es fundamental organizar y tabular la información. Es decir, organizar y tabular los datos recolectados de cualquier muestra con la finalidad de resumir la información. Ahora vamos a ver un ejemplo. La Academia Washington realiza un estudio antropométrico de los alumnos de Seven en este año escolar. Especialmente, el estudio se realiza sobre el peso en kilogramos y se obtienen los siguientes datos. Aquí tenemos los datos obtenidos del peso en kilogramos de los alumnos. Cuando se habla de estudio antropométrico, se habla de talla, de peso y de algunas medidas de algunas extremidades. Eso es un trabajo que realizan sobre todo los profesores de educación física. Aquí estamos trabajando con el peso en kilogramos. Nosotros, todo dato o varios datos o una muestra podemos organizarla en lo que llamamos una tabla. Esa tabla se llama tabla de frecuencia. ¿Cómo organizamos una tabla? Una tabla está compuesta por columnas. Las verticales las llamamos columnas y está compuesta por fila. Cuando organizamos datos horizontalmente, estamos hablando que los organizamos por fila. Cuando los organizamos verticalmente, estamos diciendo que lo organizamos por columna. La organización de una tabla por filas y columnas, esa organización a nosotros en matemática la denominamos una matriz. Es decir, que aquí hablar de tabla o matriz estaríamos hablando de una tabla de frecuencia. Podemos llamarla tabla de frecuencia o matriz, que es la organización en filas y columnas de la información recolectada, de los datos recolectados. La primera columna, por supuesto, estamos trabajando con el peso, vamos a identificar el peso. Y en la segunda columna vamos a trabajar con la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato. Es decir, en la primera fila indicamos el peso y la frecuencia, pero la estamos trabajando por columna. En la primera fila se indica el título. Vamos a trabajar el peso y la frecuencia. El peso de menor valor acá es 45, le sigue 46, posteriormente 47, luego 48, 49 y finalmente 50 kilogramos. Porque recuerden que siempre vamos a ordenar los datos. El peso, el de menor valor es 45 y el de mayor valor es 50. Entonces, todos los datos tenemos que organizarlo en una tabla. Y una tabla es la composición de unas filas y una columna. A esa composición, repito, lo denominamos una matriz. En estadística tenemos dos tipos de frecuencia. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato, y la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la que se acumula hasta una fila determinada. Es la que se va acumulando dependiendo de la fila donde estemos ubicados. Vamos a continuar con el ejemplo anterior. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es construir la tabla de datos. Esa tabla de datos se construye mediante columnas y filas, que también la llamamos tabla de frecuencia o matriz. La primera columna ya la habíamos identificado con el peso. La segunda columna vamos a identificar la frecuencia absoluta. Y la tercera columna, porque hay una nueva frecuencia, vamos a llamarla la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta la identificamos solo con la letra F. Y la frecuencia acumulada la podemos identificar con la F A, que significa frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que primero hacemos? Organizar los datos.
el dato de menor valor en el peso habíamos dicho que era 45. Luego viene 46, 47, 48, 49 y 50. Ya esos datos lo habíamos organizado. Comienza en 45 el peso y termina en 50. Teniendo ya organizado los datos en forma creciente, yo recomiendo que lo organicen en forma creciente. Vean que de 45 a 50 lo organizamos en forma creciente. El segundo paso aquí sería determinar cuántas veces se repite cada uno de los pesos, que es lo que llamamos frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite un dato. Es decir, la frecuencia absoluta de 45 es 6. ¿Por qué 6? Porque si ustedes ven en los datos que tienen del ejercicio, el 45 se repite 6 veces. En el caso del 46, el 46 la frecuencia absoluta es 2. ¿Por qué es 2? Porque el 46 en los datos se repite 2 veces. Ahora el 47. ¿Cuántas veces se repite el 47? 3 veces. 48. ¿Cuántas veces se repite el 48? 4 veces. 49. ¿Cuántas veces se repite el 49? 3 veces. Y finalmente verificamos que el 50 se repite 5 veces. Entonces, indicar el número de veces que se repite un dato, a eso lo llamamos frecuencia absoluta. Teniendo la frecuencia absoluta, usted puede determinar lo que llamamos la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada se determina cuando los datos están ordenados y tenemos la frecuencia absoluta. En la primera fila, ¿vean?, de la frecuencia absoluta es 6 porque no tenemos nada acumulado, se repite la misma frecuencia. La siguiente frecuencia acumulada sería 8. ¿Por qué 8? Porque 6 más 2 me daría 8. Luego viene la siguiente frecuencia acumulada, sería 11. ¿Por qué 11? Porque 8 más 3 me daría 11. La siguiente frecuencia acumulada sería 15. ¿Por qué 15? Porque si tú sumas 11 más 4, me daría 15. Luego, la siguiente frecuencia acumulada es 18. ¿Por qué 18? Porque 15 más 3 me daría 18. Y finalmente, 18 más 5 me daría 23. Es decir, que la última información es 23 en la frecuencia acumulada. ¿Y qué me representa a mí la frecuencia acumulada? Esa frecuencia acumulada es la cantidad que obtenemos de sumar las frecuencias absolutas. Y ese 23 es el número de datos. Si ustedes cuentan cuántos datos tenemos en el ejercicio, vamos a tener 23 datos. Es decir, si tú sumaras toda la frecuencia absoluta, te va a dar 23. Por eso es que es importante la frecuencia acumulada. Pero la frecuencia acumulada es importante que la determinemos por fila. Por eso es que la determiné por fila hasta llegar a la última fila, que es donde está el peso igual a 50 kilogramos. Teniendo ya organizada la frecuencia y habiendo determinado la frecuencia acumulada, es que se puede proceder a determinar la media, la moda y el rango en esta tabla de frecuencia. Y se llama datos no agrupados porque vean que tenemos 23 datos. Cuando se trabajan con menores de 23 datos, por lo normal no los agrupamos. Es decir, lo trabajamos el dato como tal: 45, 46, 47, 48, 49 y 50.
Ahora vamos a hacer un ejemplo completo, pues, donde organicemos los datos en una tabla de frecuencia y determinamos lo que ya hemos trabajado de objetivos anteriores. Ejemplo 1. La Academia Washington realiza un estudio sobre las edades de los habitantes del municipio de Baruta contaminados por el COVID-19. La muestra seleccionada arrojó la siguiente información y aquí tienen los datos arrojados. Estamos hablando de las edades de los contaminados. Teniendo esos datos, lo primero que tenemos que hacer es construir la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia, como estamos hablando de las edades de los habitantes, la primera columna estaría identificada con la edad. En la segunda columna la identificamos con la frecuencia absoluta, que lo identificamos con la letra F. Y en la tercera columna la identificamos con la frecuencia acumulada, que la identificamos con la F, que significa frecuencia acumulada. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ordenar los datos de las edades. La edad de menor valor acá es 18. Luego vendría 19. 20, 21, 22 y 23, porque la de menor valor es 18 y el dato de mayor valor es 23. ¿Qué se recomienda? Que siempre se organicen los datos en forma creciente, de menor a mayor. Menor edad 18, la de mayor edad es 23. Si ustedes observan, ya tienen la edad organizada de 18 a 23. ¿Qué hacemos luego? Determinamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se determina buscando cuántas veces se repite el dato con el que estás trabajando. 18, si ustedes verifican, se repite 7 veces. 19 se repite 4 veces. 20 se repite 3 veces. El 21 se repite 5 veces. El 22 se repite una sola vez. Y el 23 se repite 2 veces. Si observan, hemos logrado determinar la frecuencia absoluta, que es las veces que se repite un dato. Teniendo la frecuencia absoluta, determinamos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la determinamos con la frecuencia absoluta. La primera frecuencia acumulada es 7. ¿Cuánto sería la segunda frecuencia? 11. ¿Por qué 11? Porque vas a sumar 7 más 4, que me daría 11. La tercera frecuencia acumulada sería 14, porque estaría sumando 11 más 3. La cuarta sería 14 más 5 me da 19. La siguiente sería 19 más 1 me da 20 y finalmente 20 más 2 me daría 22. Es decir, que la última frecuencia acumulada es 22 y si ustedes verifican, ustedes tienen 22 datos en el ejercicio. Es decir, que la frecuencia acumulada me ayuda a saber también el número de datos de la muestra. Teniendo organizada la tabla, que la llamamos tabla de frecuencia o matriz, en el segundo paso podemos ya determinar el número de datos, que el número de datos era el tamaño de la muestra. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra acá? 22. O sea que n es igual a 22. ¿Por qué? Porque tenemos 22 datos. ¿Y qué me ayuda a saber que son 22 datos? La frecuencia acumulada. Teniendo el número de datos, ordenamos y hallamos la suma. Aquí tenemos una ventaja, que ya los datos están ordenados, pero necesito saber cuánto me daría la suma de todos estos datos. De aquí se va a trabajar más fácil porque ya lo tenemos organizado, fíjense. El 18 se repite 7 veces, es decir, que 7 multiplicado por 18 me daría cierta cantidad, más 4 multiplicado por 19, más 3 multiplicado por 20, más 5 multiplicado por 21, más 1 por 22, más 2 por 23. Es decir, que ya yo puedo aquí
hallar la suma fácilmente al multiplicar el número de veces que se repite un dato por su cantidad. Y me daría el monto, es decir, 7 por 18, 4 por 19, 3 por 20, 5 por 21, 1 por 22 y 2 por 23. Si efectuamos el producto, 7 por 18 me da 126, 4 por 19, 76, 3 por 20, 60, 5 por 21, 105, 1 por 22, 22 y 2 por 23 me daría 46. Si efectuamos esa suma, eso me da 435, que es lo mismo que yo hubiese agarrado todos los datos y los sumo. Si ustedes suman todos los datos, les va a dar 435. Teniendo el número de datos, que es el tamaño de la muestra, y teniendo la suma de los datos, yo puedo determinar la media. La media siempre se determinaba mediante la suma de datos entre el número de datos. Es decir, que nuestra media será igual a 435 entre 22. Si yo divido 435 entre 22, me daría 19.7. Les recuerdo que aquí vamos a trabajar momentáneamente con una sola cifra decimal. Por eso es que coloqué que la media es igual a 19.7. Pero 19.7 ¿qué? 19.7 años. ¿Por qué en años? Porque estamos trabajando con la edad de los habitantes contaminados. Y como trabajamos con la edad, sería expresado en años. Teniendo la media, pasamos a determinar la mediana. Vean cómo organicé yo la mediana. El dato de menor valor es 18. Entonces yo tendré que organizarlo de 18 hasta 23. Entonces, como no voy a escribir los 22 datos, yo digo, bueno, tengo acá 22 datos. Si yo separo 11 y 11, no me queda ningún dato central para determinar la mediana. Entonces, cuando trabajamos con datos pares, puedo dividirle 10 datos a la izquierda y 10 datos a la derecha. Y me quedarían 2 datos en el centro. ¿Cuáles son los 2 datos? Bueno, verifico. Si ustedes, la mitad, voy a trabajar con 10 datos. 18 llegaría hasta 7 datos. El 19 tiene 4 datos, que completaría 11. Es decir, que los 18 hasta 19 hay 10 datos. Pero todavía me faltaría un dato del 19 para llegar a 11. Entonces, aquí escribo 19. Después del 19 viene el 20. Y después del 20, vean que el 20 se repite 3 veces. Es decir, que después del 20 central se repite el 20 2 veces. Desde el 20 al 23 también habría 10 datos. Es decir, que los 2 datos centrales que le queda es el 19 y el 20. Y eso me ayuda a verificar cuáles son los datos centrales, la tabla. La mediana la determinamos sumando los 2 datos y dividiéndolo entre 2. 19 más 20, 39, 39 entre 2. La mediana me daría 19.5 años. Es decir, que nuestra mediana me da 19.5 años. Teniendo la mediana, pasamos a determinar la moda. Aquí es fácil determinar la moda. La moda es el dato que más se repite. Si ustedes ven en la tabla de frecuencia, el dato que más se repite es el 18, porque se repite 7 veces. Por eso es que es fundamental organizar los datos en una tabla. Como se repite 7 veces el que más se repite, nuestra moda sería igual a 18 años. Y el rango, que es la amplitud, siempre va a ser el dato mayor menos el dato menor. El dato mayor es 23 y el dato menor es 18. Si resto 23 menos 18, me daría 3. ¿3 qué? 3 años. Y si verifican, hemos logrado determinar la media, la mediana, la moda y el rango. Fíjense que a medida que avanzamos en un nuevo contenido, estamos aplicando los contenidos y los objetivos vistos previamente. Es decir, organizamos una tabla de frecuencia, pero también estamos trabajando con los objetivos anteriores, con la media, la mediana, la moda y el rango.
Y finalmente tenemos resuelto el ejercicio. Finalmente, jóvenes, aquí tienen un ejercicio propuesto como actividad del alumno. No le mandé del libro porque necesito que afiancemos este contenido. En el libro no hay un ejercicio como este. Te prefiero colocárselo. Van a hacer este ejercicio. Van a hacer este ejercicio en el cuaderno en donde van a elaborar la tabla de frecuencia o la matriz y van a determinar tanto la media como la mediana, la moda y el rango, que es lo que trabajamos en el contenido del día de hoy. Muchas gracias, jóvenes, y que tengan un feliz día.